Saskia Niño de Rivera es psicóloga con especialidad en criminología, secuestro y psicología forense. Hasta me puse nervioso porque ¿cómo es posible que una muchacha como tú esté metida en estos temas? Para empezar, a ver, dime. Pero es la idea, ¿no? Creo que parte de este proyecto es romper paradigmas. Creo que es el objetivo más grande que tenemos y justamente eso es parte del todo. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que hacer que la gente se involucre en todo esto porque es un problema de todos. Estamos hablando de la problemática de las cárceles en México, pero particularmente en lo que se refiere a los niños. ¿Cómo está esto? A ver, dime, para empezar. México tiene una realidad, es una realidad que existe en México, que existe en algunos países de Latinoamérica, pero nada más. Tenemos un total de 377 niños que nacen y viven en las prisiones de nuestro país hasta los 6 años de edad. Y esto es muy delicado porque no son parte de el presupuesto penitenciario, no son considerados grupos vulnerables en la Ley General de Niñez y Adolescencia, entonces de alguna manera nosotros los hemos denominado los niños invisibles, no pertenecen a nada, viven dentro de las 4 paredes de prisión y ahí pasan los años más importantes de la vida de alguien. Condenados a estar presos desde el nacimiento, de alguna manera. Mira, creo que generalizar es difícil en este tipo de temas. Hay todo, justo ahorita vengo del reclusorio y platicaba yo con algunas mamás y hay distintos tipos de mamás. Sin embargo, la gran mayoría de estos niños no tienen derecho a salir de la cárcel, no pueden porque no tienen apoyo afuera. Digo, de alguna Eso manera hace que están sea condenado, prisioneros. claro, O sea, por supuesto, y que no conozcan las salidas. Me da risa, Ricardo, porque hace 3 semanas tuvimos la oportunidad de llevar a todos estos niños al Museo Papalote del Niño. wow, Fue algo increíble, pero ahora ya no soy Saskia en el reclusorio, nada más camino entre las celdas y se escucha, ahí está Papalote, porque fue tan impresionante para estos niños. Y cuando les preguntas de qué te acuerdas del museo, te dicen de los camiones. O sea que fue lo primero que vieron al salir del reclusorio, los camiones que los trasladaron al museo. Olvida la cama de clavos, la burbuja enorme, o sea, eso no existe en su cabeza. Los camiones era lo que más impactados los tenía. Entonces es una realidad fuerte, es una realidad delicada por el ambiente en el que están dentro del reclusorio, pero es una realidad que tenemos que voltear a ver y empezar a hacer algo por ella. ¿Cómo te decides a encabezar esta asociación civil Reinserta a un Mexicano, de la cual eres directora? ¿De qué se trata? ¿Cuál la intención fundamental o los propósitos fundamentales? Deben ser varios. Pues. Reinserta la empezamos unos amigos y yo hace 3 años ya, 4 años casi, si empezamos desde cuando empezamos, y la idea era entender que si no cubrimos la realidad del sistema penitenciario, si no tenemos cárceles que funcionan en México, jamás vamos a llegar a tener un México con una seguridad, porque tienes el 75% de las extorsiones que vienen adentro de las cárceles, tienes el 65% de los penales que tienen autogobierno. Eso quiere decir que el mismo crimen organizado, las células, son dueños de esos penales. Entonces, ¿qué caso tiene? Los convierte en un gran negocio, además. Es un gran negocio. Porque cobran todo. Y nosotros sentimos de alguna manera un alivio cuando nos dicen agarran a banda de secuestradores, se van a la cárcel. No es cierto, no deberíamos sentir un alivio porque eso no quiere decir Qué terrible lo que estás diciendo. Que desde adentro no siguen trabajando. Y eso es una realidad muy, muy fuerte. Y además llegan expertos. Exactamente. A apoderarse de las prisiones. Y no nomás eso, como hay sobrepoblación, están de la mano con el que robó un pan, con el que robó un litro de leche, con el que mató, con el que, ¿no? O un libro. ¿Qué me dirías? ¿Qué es más penado aquí? ¿Ser pobre o ser delincuente? Ser pobre. La cárcel es para los pobres en este país, desafortunadamente. Porque los delincuentes, entiendo, tienen en algunos estados, pero en promedio, un 98% de impunidad. Solo 2% de los delitos se llegan a castigar mediante un proceso legal. O sea, es un buen negocio ser delincuente. Es un muy buen negocio ser delincuente. Y no tiene riesgos. Una vez me decían, adentro de la penitenciaría del Distrito Federal, me decían, es que la cárcel a veces es hasta un espacio como de retiro para los que se dedican a robar. Un descanso, es un una descanso. Vacación. No es redituable. Si el castigo no es igual al delito, cometen el delito durante mucho tiempo y cuando llegan a la cárcel, pues eso ya es un par de meses y listo y se acabó y van para afuera otra vez. Según yo, en noviembre se celebra el Día Universal del Niño. ¿Qué podemos hacer todos? Contra el abuso infantil.
¿Qué podemos hacer todos por nuestros niños, particularmente quienes están en prisión? Yo pido que volteamos a ver la realidad de los niños en la cárcel. Ya el hecho de estar aquí, que me brindes esta oportunidad, este espacio. Y esta es la primera vez, ¿eh? Ahorita platicamos, hayan, porque quiero que hablemos de esto, porque es una realidad tremenda. Ojalá hayan muchos. Para mujeres y para niños. Hay mucho que hacer. Al encarcelar a una mujer en prisión no nos damos cuenta que son mujeres madres y que son mujeres madres adentro de la ¿Te acuerdas del caso de Jacinta, Teresa y Alberta, que nosotros seguimos puntualmente? Estuvimos con ellas 6, 8 veces en prisión. Y bueno, una de ellas dio a luz ahí, Claro. Alberta. Entonces, supimos también de lo que significa esto de ver un niño chiquito tras adentro las de la rejas, prisión. ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer, dinos? Yo invito a que la gente se sume, a que nos escriban a reinsertaunmexicano@gmail.com. Tenemos ahorita muchos proyectos, estamos por presentar un libro que ya tendremos la oportunidad de presentártelo aquí contigo. Ven, por favor, de este los espacio niños. ya es tuyo, ¿ok? Muchas gracias. De los niños en la cárcel, tenemos muchos proyectos, hay mucha forma de ayudar, pero que la gente sepa que existen estos niños y empecemos a movernos por ellos, porque son el futuro de México. ¿Cómo nos conectamos contigo? Es Con Reinserta, pues. www.reinserta.org o reinsertaunmexicano.gmail.com. Sí, no. Reinsertaunmexicano@gmail.com. ¿Reinsertar o reinserta? Reinserta. Nos sobra una R ahí, chicos, ¿verdad? Reinsertar, dice. Es reinserta, ¿no? Le quitamos una Reinserta R. un mexicano. Para que, ahorita lo volvemos a poner, ok, para que quede todo perfectamente cual debe de ser. Ahí está, mira, reinserta un mexicano, Reinsertaunmexicano@gmail.com. Exactamente. @gmail.com. Bien, gracias por estar Gracias con a ti, nosotros. Ricardo. Oye, y vamos a seguir disponiendo de estos espacios porque nos parece que debe ser una labor permanente esta de comunicarnos con quienes por alguna razón, a veces incluso por haber cometido un delito, pero muchísimas veces de manera injusta o brutalmente exagerada, están purgando penas de años en prisión. Hay gente que lleva, bueno, tú lo sabes, ya eres una experta en esto, hay un porcentaje de entre 30 y 40%, dependiendo de las prisiones, que están presos y todavía no hay una sentencia. Es 41%. No andaba yo tan mal, ¿verdad? Hoy hablaba con una interna que la sentenciaron la semana Fíjate, pasada. 40 de cada 100 presos no han sido sentenciados y ya llevan varios años. No, y varios. Hoy hablaba con una que lleva 11 años siendo procesada. 11 años siendo Brutal. procesada. Bueno, con mucho aprecio, Muchas mucha gracias. admiración Gracias, por tu labor. muchas, Gracias. muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El fenómeno de los refugiados, a propósito de estos dramas, ya sabes, intrínseca, profundamente humanos, Saskia, que tienen que ver con todo esto. El fenómeno de los refugiados, la gente que huye de la miseria, de la muerte, de la violencia, bueno, y que hace todo por llegar a un destino distinto. Amenaza cada vez en Europa, dicen, la estabilidad política, económica y social de algunos países. En Grecia, una de sus más famosas islas se encuentra ya al borde del colapso y es, recordando a los griegos, dicen ellos, una tragicomedia. El reporte, gracias de nuevo, estamos en contacto Claro que contigo. sí, Saskia. muchísimas El gracias. reporte